Hola, mi nombre es Sonia Rodríguez, soy abogada senior en el área civil y mercantil de Serier Abogados y en el día de hoy vamos a hablar sobre los smart contracts desde una perspectiva legal. Los smart contracts en realidad no son contratos en sentido legal, no siempre lo son, sino que es un tipo de código informático o de programación que se establece en la tecnología blockchain y que es la que se utiliza normalmente en las criptomonedas como el Bitcoin. Este tipo de contrato, smart contract, sí que puede tener relevancia jurídica o efectos jurídicos y ese es en el punto en el que interesa en el ámbito legal. Y serían en aquellos casos en los que los contratos tengan detrás un acuerdo de voluntades o un contrato entre partes. En esos casos sí que tendrán un carácter jurídico y relevancia jurídica y desde nuestro punto de vista es importante que se incluya o se vincule a la propia codificación del smart contract en la tecnología blockchain, que se vincule el propio contrato o acuerdo de voluntades para dar mayor seguridad jurídica a este tipo de contratos. Ahora bien, ¿qué ventajas tienen este tipo de contratos frente a los contratos ordinarios? La ventaja fundamental y de lo que más se habla es del carácter autoejecutable. ¿Esto qué quiere decir? Que en la codificación informática, en la tecnología blockchain, se establece ya la autoejecución del contrato una vez se dan las circunstancias que se han previsto o que han pactado las partes. Por tanto, no va a quedar al arbitrio de las partes el cumplimiento del contrato y nos va a dar mayor seguridad. Otras características importantes de este tipo de contratos, no vamos a citar todas para ser breves, pero serían el carácter inmutable y el carácter condicional. Cuando hablamos de carácter condicional es que normalmente estos contratos suelen ser contratos condicionales, es decir, si se da, las partes pactan que si se da una circunstancia X, entonces Y, y si no se da esa circunstancia X, entonces Z. Esa es la clave de este tipo de contratos y que se codifican en smart contract estos scripts que se llaman de la condición, de si se produce o no se produce y las consecuencias de esta, y se autoejecuta sin que, como hemos dicho, tenga que intervenir la voluntad de las partes. Y luego, en cuanto al carácter inmutable, la tecnología blockchain impide modificar cualquier tipo de información introducida en la cadena de bloques. Por tanto, también nos va a dar mayor seguridad y fiabilidad del contenido de este tipo de contratos. Ahora, en cuanto a la regulación de este tipo de contratos en nuestro ordenamiento, sí que es cierto que existen ordenamientos en otros países que tienen una regulación específica en esta materia, ya sea en blockchain o en smart contract. En cambio, en España no tenemos una regulación específica, pero nuestro Código Civil sí que establece una libertad de forma en el artículo 1278, con ciertas excepciones que no trataremos ahora, pero por tanto nuestro Código Civil y nuestro ordenamiento nos permite realizar contratos en diversas formas y por tanto el smart contract, que se trataría de una codificación informática, sería plenamente válido siempre y cuando tenga los tres requisitos esenciales que también establece nuestro ordenamiento, que es consentimiento, objeto y causa. Una vez que tengan todos estos requisitos será plenamente válido y se podrá acudir a los tribunales para su cumplimiento en caso de que haya cualquier conflicto, que es menos probable dado su carácter autoejecutable, como ya lo hemos indicado anteriormente. Ahora tendríamos que analizar cuáles son las aplicaciones prácticas de este tipo de contratos para que se pueda apreciar su utilidad y qué sectores se verían más beneficiados de este tipo de contratos. Los más trascendentes serían el sector financiero o bancario, el sector de los seguros, el sector de distribución de energía o de distribución logística en general. Por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos breves para entender cuál sería su aplicación. En el sector de la energía, por ejemplo, con un smart contract se podría codificar de forma que se conozca el consumo energético del cliente y se emita automáticamente la factura por el importe del consumo realizado sin que tenga que haber intervención de ninguna persona, sino que automáticamente el programa o el código informático lo va a ejecutar. Y en el sector de seguros, por ejemplo, si instalamos un sensor en el vehículo que detecta las colisiones y demás información, o una caja negra como suele haber en los aviones, esto nos permitirá automatizar, por ejemplo, con el contrato con la compañía de seguros, la emisión de un parte de accidente. Entonces, en todos aquellos sectores en los que se puedan automatizar, nos vamos a ver beneficiados de una mayor rapidez en este tipo de contratos.
En definitiva, este tipo de contratos nos van a dar mayor dinamismo, mayor transparencia, mayor rapidez, incluso un ahorro de costes tanto económicos como temporales, por la autoejecución de los contratos y la seguridad que dan los mismos. Y para cualquier consulta e información que se precise sobre este tema, quedamos a vuestra disposición en Selier Abogados.